Tengo temor y Él me dice, sé valiente. Deseo vivir y Él me dice, da tu vida. Quiero ser líder y Él me dice, sirve. Deseo comprender y Él me dice, cree. Quiero violencia, pero Él me habla de paz. Intento ser pacífico y Él me dice, he venido a traer fuego sobre la tierra. Yo quiero ser el más grande, pero Él me dice, sé como niño. Somos Contracultura. Te esperamos este próximo viernes en nuestra reunión de jóvenes a las 6:30 de la noche. Ven y comparte con nosotros de una palabra edificante y de la libertad que Dios nos dio. Forma parte de uno de nuestros discipulados, tanto para mujeres, hombres, jóvenes, matrimonios y prejos. Y recuerda que para nuestro crecimiento espiritual es muy importante estar en un discipulado. Para formar parte de uno de nuestros discipulados, escríbenos al 3280-2603. Conéctate a nuestra intercesión en vivo todos los lunes a las 7 de la noche a través de Facebook y YouTube. Te invitamos a conectarte a nuestra reunión general en línea a través de Facebook y YouTube los días miércoles a partir de las 7 de la noche, recordándote que hay una palabra para ti y tu familia. Te invitamos a que seas parte de una nueva aventura cada domingo junto a nuestros maestros en Mi Casa Kids. Conéctate con nosotros a través de Facebook y YouTube a las 4 de la tarde. Agradecemos la generosidad de tu corazón. Tus ofrendas y diezmos hacen posible que nosotros podamos continuar compartiendo la palabra de Dios. Recuerda que hemos habilitado nuestras cuentas en Backredomatic en caso de que quieras compartir a través de estos medios. Te compartimos los números en pantalla. Gracias por conectarte a nuestro servicio en línea. Estas fueron las actividades que tenemos preparadas para ti y para tu familia. Ahora prepara tu corazón para escuchar el mensaje que tenemos el día de hoy. Tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¡Hey! Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Son es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo
nos perdonaste. Y hoy en adelante, Señor, te seguiremos, te serviremos, te amaremos. ¡Hey! Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, díselo, te seguiré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora es fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Oh, vamos, vivo, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré. Una vez más, díselo fuerte. Te seguiré, te seguiré, te amaré, yo te amaré. Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Bendiciones, amados hermanos. Le doy la bienvenida a este tiempo de la palabra, el cual me siento con gozo y la verdad que es un privilegio poder estar aquí, reunirnos y compartir esta palabra de Dios con ustedes. Creo que Dios va a hablar en esta noche a nuestras vidas y tendrá una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra que nos colocará, una palabra que nos levantará. Pues vamos a entregar este tiempo y vamos a poner este tiempo en el Señor para que sea Él y a través de su Espíritu ministre la palabra que que hoy en esta noche nos vamos a exponer. Así que Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Padre, te damos gracias, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tomes el control en este tiempo de la palabra para que sea ella, Señor, a través de tu Espíritu, tocando, ministrando la vida del oyente, la vida de cada uno de nosotros y que sea ella, Señor, la que tenga, Padre Santo, la que levante, la que enderece, la que sane, que sea ella, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, declaro y creo, Señor, que la palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor. Toma el control, Señor, de este tiempo. Sé tú hablando, Señor. Sé tú ministrándonos. Sé tú, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. No podemos cansar de adorar y alabar el nombre del Señor. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la fortaleza, dice, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, dice, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, amén. Creo, amada iglesia, creo hoy más que nunca que como iglesia, que como hijos, que como hombres y mujeres de Dios, con el entendimiento que por su gracia se nos ha sido dada, podemos ver un mundo espiritual, podemos discernir el tiempo en el cual estamos viviendo y debemos de comprender y saber en qué posición como hijos de Dios estamos y en qué ámbito realmente estamos
peleando. En el ámbito en el cual nosotros estamos no está abajo, sino está mucho más arriba de lo que nosotros podamos pensar y podamos ver. Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Pablo le escribe y les dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Señor. Que Pablo está diciendo, en otras palabras, ustedes pueden pelear en la carne, pero no van a ganar. Ustedes pueden pelear en la carne, pero no van a perder. Pablo dice, en esta dimensión van a tener palos, en esta dimensión habrán piedras, palos, armas, estará la fuerza del hombre, estará el brazo del hombre, pero nosotros tenemos, dice, armas espirituales, tenemos el poder del nombre de Jesucristo, aleluya. En nombre de Jesucristo tenemos el poder de su nombre, y hemos visto por décadas que el nombre de Jesús tiene poder para sanar, toda enfermedad, tiene poder para parar, para deshacer todo cáncer, tiene poder para deshacer toda brujería, tiene poder para paralizar al enemigo. El nombre de Jesús, cuando llega el nombre de Jesús, toda maldición se rompe, toda maldición se cae. Pablo les está diciendo a la iglesia que las armas que ellos tenían eran más poderosas de las que podía usar el enemigo, y él les decía, tenemos el poder de la sangre, que cuando nosotros enviamos la sangre, cuando nosotros lanzamos la sangre tiene el poder de guardarnos y la muerte no puede tocarnos. Tenemos el poder de la oración, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto y pidieren y creyeren, se les dará. Tenemos el poder del decreto. Yo decreto esta cosa, yo decreto esto, yo decreto lo otro, y esto se establecerá y esto se hará. Las armas poderosas que tenemos en Cristo Jesús son las que nos van a posicionar en este tiempo. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. La importancia de caminar, de estar en el Espíritu, de usar nuestras armas espirituales. Pablo habla en el libro de Efesios, capítulo 6, habla de 7 dimensiones en las que el cristiano puede defenderse y puede atacar. Y una de ellas es la dimensión de la paz. Es la paz. Dice la Escritura que la paz es un calzado. El apóstol Pablo está diciendo que es la paz, la vida del creyente. La manera de cómo Dios quiere que nosotros caminemos delante de Él. No podemos alcanzar ni llegar a nuestro propósito, ni llegar a nuestro destino profético si no partimos desde la paz. La paz de Dios no es un sentimiento que me hace sentir bien. La paz de Dios no es un lugar donde yo pueda esconderme y nadie pueda verme. La paz de Dios es una dimensión ganada en la cruz del Calvario. Jesús nos redimió, Jesús nos justificó delante del Padre y nos dio paz para con Dios. Jesús en la cruz del Calvario nos dio paz para con Dios, y esto nos reconcilió con el Padre. Esto nos reconcilió con el Padre. Y cuando hablamos de la paz con Dios, la paz de Dios es una cosa, y la paz de Dios es otra cosa, y la paz del mundo es otra cosa. La paz con Dios es la que nos reconcilió en la cruz del Calvario, y con esa no tiene problema la iglesia. Todos tenemos la paz con Dios, pero pocos tenemos la paz de Dios. Y la paz del mundo es otra cosa. ¿Cuál sería la paz del mundo? ¿Cómo sería la paz del mundo? ¿Cómo sería? Imagine conmigo, pintemos un cuadro. Imagínese un lago, y que en el lago hay una barca, y viene un viento suave, y que al lado del lago, en este lado, hay árboles, está rodeado de árboles y de diferentes flores, de colores. Imagínense, aves vienen y vuelan cerca de la barca, y gansos en el lago, y vemos el sol
el sol, la puesta del sol que se refleja en el lago. Eso sería la paz del mundo. Eso sería la paz del mundo. Pero la paz de Dios no. La paz de Dios ya no es, la paz de Dios es diferente. Imagínense cuál sería la paz de Dios. Imagínense, ya no es un lago, es un mar. Es un mar. Y este mar levanta grandes olas y golpean. En el mar hay una barca. El mar tratando de hundir la barca y la barca tratando de permanecer en la superficie. Y imagínense esto, y las olas fuertes levantándose con fuerza, golpeando unas rocas, relámpagos, truenos. Imagínense esto, y en medio de las rocas hay un árbol y hay un gran viento que mueve los árboles. Imagínense este escenario, moviendo los árboles, la tormenta tratando de hundir aquella barca, la barca tratando de permanecer estable, y las olas golpeando con fuerza las piedras, y en medio de las piedras hay un árbol. Y en una de sus ramas hay un pajarito. Y el pajarito está mojado. Y en el árbol donde está el pajarito está siendo azotado por el viento, que es fuerte. Pero el pajarito está ahí, mojadito, tranquilo. Sacudiendo donde está el árbol, está siendo sacudido. Pero él está tranquilo. Y él está cantando. Y empieza a cantar. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es Dios en medio de los problemas. La paz de Dios no se trata de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. La paz de Dios no es algo que viene, es algo que fluye. Entonces, cuando yo meditaba en esto de la paz de Dios, me recordaba cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Estaba en la barca con sus discípulos, y dice la palabra que él estaba dormido en la barca y se levanta una gran tormenta y los discípulos empiezan a desesperarse, ¿verdad? Tenían temor a morir, pero sin embargo la palabra, Cristo, estaba lleno de la paz de Dios. Estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque tenía acceso al misterio de la voluntad del Padre. Y esto es interesante. ¿Qué es el misterio de la voluntad del Padre? Esto me remonta a la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en sus enseñanzas, en sus consejos, en su mensaje, él siempre iba para adelante. Él siempre enseñaba de la perseverancia, el permanecer firme, el ser constante. Pablo era un ser humano como usted y como yo. Pero sin embargo, en Efesios capítulo 1, Pablo habla sobre el misterio de la voluntad del Padre. De alguna manera, Pablo tuvo acceso por medio del Espíritu a la palabra de verdad, a Cristo dentro de él. Y por eso él decía: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol Pablo tenía acceso poderoso en el ámbito espiritual. Cuando leemos el libro de Revelaciones, vemos a Juan, por ejemplo. Vemos a Juan y él empieza a hablar, empieza a dar revelaciones hermosas, y todas son comparables a la tierra. Vemos todas lo que se menciona, lo que se menciona en Apocalipsis, todas las revelaciones que Juan menciona en las revelaciones en el libro de Apocalipsis son semejantes a la tierra. Pero las de Pablo no. Pablo decía, estas son las cosas que Dios tiene guardadas para los que le aman. ¿De qué hablaba Pablo? ¿Qué había visto Pablo en el Espíritu? Que no tenía semejanza a la tierra, que no tenía nada que se comparara con lo de la tierra. ¿Qué había visto Pablo que decía? Que Dios estaba guardando estas cosas
para que le aman. Eran esas cosas que ojo no había visto, que oído no había oído y que no había subido al corazón del hombre. Porque es que Pablo estaba hablando, no estaba hablando desde la posición adámica, no estaba hablando desde una naturaleza caída. Pablo no estaba hablando movido por sus emociones. Pablo no estaba hablando gobernado por su carne. Pablo estaba hablando desde la posición de Cristo. Por eso cuando Pablo presenta a Adán versus Cristo, dice Adán, alma viviente, Cristo, vida, espíritu que vivifica, espíritu que da vida, que hace Dios, nos mete el espíritu y automáticamente resucitamos y cobramos la vida en el espíritu y comenzamos a ver el mundo espiritual. Y esa era lo que Pablo estaba enseñando, que la importancia de caminar en el espíritu. Y le decía a la iglesia la importancia, las armas que teníamos y lo importante que era poder caminar en el espíritu. Por eso Pablo, eso cuando Pablo va en una barca y van naufragando, y esto es parecida a la escena de los discípulos, aleluya, es parecida a la escena de los discípulos, y dice que Pablo iba en el barco naufragando, y de esto habla Hechos 27, cuenta esta historia donde Pablo va naufragando y dice, no se preocupen, era la misma escena de la de Jesús con sus discípulos, y le dice, no se preocupen, yo tengo que llegar al otro lado, yo porto una palabra, aleluya, Pablo había tenido una experiencia una noche antes, un ángel se le apareció, le dio una palabra de Dios, le dio una asignación, y Pablo tenía la revelación del misterio de la voluntad de Dios. Pablo sabía dónde iba a terminar, tenía la revelación, y Pablo dijo, no se preocupen, yo tengo que llegar al otro lado, yo porto una palabra. Muchos de ustedes la muerte ha querido venir, pero yo te digo, no te preocupes, tú tienes una palabra que te levanta, tú tienes una palabra que te ha asignado y te ha dado un propósito, y esto te preserva, y Pablo decía, aleluya, mire qué interesante esto, aunque ellos, los hombres, no estaban en la voluntad de Dios, pero fueron salvos por la voluntad de Pablo, porque Dios tenía un propósito en Pablo de llevar una palabra donde tenía que llegar. Y Dios, aunque ellos no estuvieran, pero por la voluntad que estaba en Pablo, por la palabra que estaba en Pablo, ellos entraron en la voluntad y fueron salvos. Así mismo hará Dios contigo. Así mismo, aleluya, por lo que Dios ha puesto en tu vida, por la palabra que Dios te ha dado. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos, tus generaciones, aleluya, van a alcanzar por causa de la voluntad que Dios ha puesto, que Dios tiene en tu vida, en el nombre, por medio de una palabra que Dios te ha dado. Aleluya, esto es poderoso, esto es glorioso, porque cuando Pablo le muerde una víbora, todo el mundo se asusta. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la revelación. A ellos no se les fue revelado, pero Pablo sí tenía la revelación por el Espíritu, del misterio de la voluntad del Padre. Y él sabía que aunque la víbora lo mordiera, él no iba a morirse, aleluya. Él no iba a morirse. Pablo fue apedreado. Estaba tan gobernado de la voluntad del Padre que él sabía cómo iba a acabar. Él sabía cómo iba a terminar. Y yo quiero decirte que el que comenzó la obra en ti, la va a terminar. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero yo llegar? Que hay una palabra en tu vida. Hay una palabra en tu vida que te va a levantar, aleluya. Una palabra que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en tu vida. Y Dios, la voluntad de Dios, gobierna todos los asuntos de la tierra. Pablo estaba gobernado por la voluntad del Padre. Y esto, al meditar esta palabra, me traía, Dios me recordaba mi vida. Y Dios me dio una palabra, una visión. Dios me dio una visión y Dios me mostró
Me mostró y me enseñó una visión, y el Señor me dijo en esa visión: ese no es tu fin, ese no es tu principio, es tu final. Y ahora puedo entender más que nunca y puedo ver con claridad que no ha sido la suerte la que me ha salvado, que no ha sido la suerte que me ha rescatado de la misma muerte, porque he tenido 3 atentados, aleluya, he tenido 3 atentados, aleluya, porque Dios, y hoy puedo ver que la palabra me preservó, la palabra me salvó, la palabra me cuidó, era la palabra salvándome, era la palabra de Dios. Y por eso Pablo le dice en 2 de Corintios, le dice: movámonos en la esfera del Espíritu. Y esto no está mal, que nos movamos en la carne, pero si alguien te ofende y le respondes, no resuelve nada. Si alguien te maltrata y tú lo maltratas, están en el mismo nivel. Si alguien te golpea y tú lo golpeas, estás en el mismo nivel. No hay ninguna ventaja en la carne. Nuestra ventaja está en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y nos otorgó. Por eso yo camino desde la victoria. Por eso yo peleo desde la victoria. Por eso yo vivo desde la victoria. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Porque Dios está conmigo. Amén. Entonces, en 2 de Corintios, Pablo les está diciendo: movamos en espíritu, porque es una realidad. Es una realidad que estamos en una confrontación espiritual, amados hermanos, más que carnal. Y Dios nos está llamando a su presencia para hablarnos, para activar en nosotros lo que Dios tiene predestinado para este tiempo. Yo no quiero entretenerte ni salir de un compromiso. Yo quiero darte una palabra que Dios me dio, una palabra que Dios quiere activar, habilitar. Y entonces tenemos que darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Estamos siendo confrontados espiritualmente, más que carnal, espiritualmente. Y no estamos haciendo nada. Y Pablo nos dice y quiere que nosotros sepamos que todas las cosas emanan y fluyen desde una fuente espiritual, de una fuente espiritual e invisible. Y que el creyente tiene la capacidad de lidiar con lo que no se ve, que le da la victoria en lo que se ve. Aleluya, aleluya. Pablo dice: ustedes tienen la capacidad de moverse en el espíritu para poder traer las cosas las cosas que se ven de donde no se ven. Amados hermanos, tenemos que aprender, tenemos que saber y aprender que para resolver los asuntos visibles tenemos que subir a un mundo espiritual. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Y en el versículo 7 le dice: porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo, es poderoso esto. Timoteo tenía que ser sacudido para ser activado. Timoteo tenía que ser sacudido para ser activado, porque nosotros solo somos peligrosos cuando somos activados en el espíritu. Nosotros somos peligrosos, voy a repetirlo, cuando somos activados en el espíritu. Y cuando nosotros somos activados en el espíritu, lo que se activa en nosotros es la palabra. Aleluya. La palabra es un vehículo, es un dabar que carga el peso de gloria de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y Dios era el verbo. En otra traducción dice, en el principio la palabra era. Y dice, y la palabra era con Dios, y Dios era con la palabra. Y en otra versión dice que el verbo es la expresión, aleluya, es la expresión visible de Dios. Esto es glorioso, porque vemos cómo el poder de Dios, aleluya, el poder de Dios en la palabra, en lo que dijo. Esto tiene poder, amado hermano, esto tiene poder. Tenemos que darnos cuenta de lo que se nos ha sido transferido, de lo que nosotros somos capaces de hacer cuando nosotros caminamos en el Espíritu, el poder que se mueve a través. Entonces, mire, es glorioso, vemos la expresión de Dios visible.
Entonces vemos el poder de Dios cuando dijo la palabra estaba en la boca. En Génesis 1 y 2 dice que la palabra estaba en la boca de los dichos de Dios. Pero también dice que como Dios no pudo contener su espíritu en una palabra, y la puso y la visualizó y la manifestó. Así que Dios hizo un cuerpo y depositó su verdad y su palabra para que ella anduviera. Pero Jesús se tenía que ir, y Dios no que es porque Dios se dio cuenta. Dios hizo este cuerpo porque sabía que dice la palabra que hace más de 4,000 años la palabra el mundo estuvo gobernado por los dichos de Dios. Por eso era importante lo que el profeta hablaba. Pero Dios vio que la palabra fuera del hombre no era suficiente, no era capaz de poder cambiar el pecado del hombre para que el hombre se mantuviera sin pecado. Entonces Dios manifestó, dice el verbo, y hizo el verbo expresión visible de Dios. Hizo el verbo expresión, dice, lo visualizó y lo manifestó entre nosotros. Pero Jesús tenía que irse y Dios tenía que dejar lo que había puesto. Por eso dice la palabra, y esto está en Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Y dice que en Él estaba la vida, y que Él era la luz de los hombres. Dios necesitaba, Jesús se iba y necesitaba poner, no iba a poner su palabra, no iba a depositar su palabra en una alfombra, no iba a depositar su palabra en una macetera, en una planta, sino que la depositó en otro cuerpo, en otra raza, para que fuera la palabra, para que la palabra estuviera en todos nosotros, en salvadoreños, en nicaragüenses, en puertorriqueños, en hondureños, en guatemaltecos. Aleluya. Vemos cómo Dios manifestó, y lo mismo hará con nosotros, lo mismo ocurrirá con cada uno de nosotros, cada vez que recitemos la palabra, cada vez que digamos la palabra, cada vez que nosotros hablemos la palabra. La palabra empieza entonces a cobrar vida en nosotros. ¿Qué vida cobra en nosotros? La vida del Espíritu. La vida del Espíritu. La palabra nos empieza a llenar de esa verdad, de toda la verdad. Y lo más maravilloso de la verdad es que revela toda mentira. Aleluya. Lo más maravilloso de la palabra verdad es que revela toda mentira. Y toda verdad tiene la capacidad de encontrar dónde está lo falso. Y tiene la capacidad de encontrar de dónde el enemigo quiere plantar la mentira en el corazón. Cuando la verdad llega, identifica toda mentira. Y viene la palabra de verdad y empieza a escudriñar. Y el Padre escudriña aún las intenciones del corazón. Entonces la palabra de verdad empieza a identificar toda mentira en nosotros. Cuando te dijeron no lo vas a lograr, no vas a llegar, tú no sirves para nada, antes de que primero cambie tu esposo, después cambias tú, que cambien tus hijos, cambia tú, cuando estés bien ve a la iglesia. Entonces un montón de mentiras que Satanás ha puesto a la iglesia para confundirla, para entretenerla. Cuando tienes una mentira atacándote, cuando está una mentira atacándote, tú no la puedes vencer sino con la verdad. Yo no necesito atacar la mentira. Lo que yo necesito es conocer la verdad. Porque podemos pasar peleando con la mentira. No podemos terminar cansados, agotados. Ya no gastes tus energías, amado. Ya no gastes tu fuerza peleando acá con el equivocado. Peleando con el hermano. Peleando con el vecino, amada iglesia. Satanás nos ha estado entreteniendo, nos ha estado engañando, y Satanás ha puesto mentiras para que la iglesia no avance, para que la iglesia no fluya, para que la iglesia, el enemigo ha estado entreteniendo a la iglesia con pequeñas cosas, para que se olvide de las grandes cosas que Dios tiene. Nos ha estado entreteniendo y hemos estado peleando entre nosotros. Y hemos estado, ¿quién tiene más like?
si yo hago esto para que me miren, yo voy a hacer esto para agradar a aquella persona, yo hago esto por lo otro. Y entonces empezamos, estamos entretenidos. La iglesia, el enemigo ha puesto un velo, una visión donde nos está entreteniendo. Y la iglesia no está viendo la verdad, no está viendo a Cristo, no está viendo la verdad. Y dice la palabra: y conoceréis la verdad, y esta nos hará libre. La palabra verdad viene y nos coloca y nos posiciona. Y cuando nos coloca y nos posiciona, y entonces automáticamente se nos revela nuestro destino, los llamamientos. Los pastores se levantarán, se levantan los pastores, se levantan los maestros, se levantan los evangelistas, se levantan los profetas. ¿Para qué? Para edificar la verdad. La verdad es Cristo. La verdad, la palabra, la verdad está en la palabra. La palabra siempre será la verdad. La verdad no es quien tenga la última revelación. La verdad no es quien es mejor que todos entre nosotros. Quien es mayor es mejor que nosotros. La verdad es cuando nosotros podemos manifestar a Cristo. Por eso digo Él: separado de mí, nada podéis hacer. Cuando vemos a Cristo, manifestamos al Hijo. Por eso Él dijo, yo no hablo por mis propias cuentas. Yo hablo porque el Espíritu de Dios está en mí. Porque Él dijo: yo hago lo que veo hacer al Padre. Y lo que yo hago, ustedes también lo harán. ¿Por qué? Porque manifestamos a Cristo. Manifestamos. Amada iglesia, porque el tiempo se nos va, porque el tiempo es corto. Tengo que cerrar. Me quedo con parte de la enseñanza. Es una palabra que ha cambiado y le sigue dando vueltas a mi vida, el cual gobernando mi vida, entendiendo muchas de las cosas de las que he vivido, pero para comprender hacia dónde voy. Y hoy vamos a orar por la iglesia. Por el tiempo me obliga a cerrar, pero vamos a orar por la iglesia. No, este sentir debe ser de todos nosotros. Este sentir por orar por la iglesia, para que toda mentira se caiga, para que todo dardo del enemigo se caiga. El enemigo él es el padre de la mentira, dice la palabra. Pero dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Hoy vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, oramos por la iglesia. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos abandonado lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Hemos dejado de hacer lo que sabemos que es bueno, Señor, hacer. Tu palabra dice, Señor, que aún sabiendo lo que hacemos y no lo hacemos, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Hoy tomamos nuestras armas poderosas que son en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús todo velo se cae. Y en el nombre de Jesús toda trampa, toda mentira de Satanás se cae. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que somos, Padre, que hoy caminamos en verdad, caminamos en la luz, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, declaramos, Señor, que manifestaremos la vida del Hijo. Declaramos que manifestaremos la verdad, Señor. Manifestaremos la verdad de Dios en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, guarda la iglesia porque ella es la encargada y la asignada para este tiempo, Señor. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesús, no quites, Señor, lo que has puesto sobre esta casa, Señor. Padre, no quites, Señor, haznos entendido, Señor. Padre, abre nuestros ojos, no quites, Señor, ahora lo que tú estás trayendo, Señor. Padre, en el nombre, levanta, habla, Señor, a tus siervos, habla a tus hijos, Señor, y dale la instrucción, la dirección, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús, porque solamente tú, Señor, puedes traer esta verdad, solamente tú a través de tu palabra puedes traer esta liberación, solamente tú puedes traer esta sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tomes el control de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne tu vida, tu corazón y tu mente. Amén.